¿A cuánto les pasará lo mismo que a mí? Pienso y no me acuerdo lo que cené anoche. Pero de repente, buscando recuerdos cercanos, se asoman los de hace 1000 años. Qué loco el cerebro humano. ¿Será por eso que los viejos hablan mucho de su infancia? Qué lindo cuando uno es pibe. Parece que fue ayer. Me acuerdo de los amigos del barrio, los compañeros de la escuela, especialmente de Martín. Martín Martínez. Martín Martínez, Sí. le devuelvo su credencial. Bueno, gracias. Discúlpeme, ¿hay mucha gente delante mío? Solo el señor. ¿Martín Martínez? Sí. Soy Federico. Fede Haas. ¿Te acordás de mí? ¿Alemán? Sí. ¿Sos vos? Sí. ¿Pero qué haces? ¿Cómo no me voy a acordar de vos? Bueno, cuando venimos a Ferrante, las probabilidades de acordarnos no son las normales. ¿Nos sentamos? Sí, sí. Dale, dale. Che, pero qué lindo verte, Alemán. Tommy. Pero, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien. Hace casi 50 años que no nos vemos. No, ¿en serio? Sí. Claro. Sí, a ver si yo me mudé a los 18, 19 años. Mira, acá ando. No lo vas a creer. Hace un rato nomás me acordaba de vos. Anda. Sí. ¿En serio? Bueno. Menos mal que me pusieron este nombre porque si no soy un tipo fácil de olvidar. No. ¿Cómo estás de salud? Y ahí ando. Lo que pasa es que parece que el cuerpo en un momento de la vida quiere salir a pasear y te trae a hacer visitas regulares a lugares como este, ¿viste? Venís por una cosa, te encuentran otras 5, sacás turnos nuevos. Pero eso sí, el cuerpo se pone contento cuando lo tenés en movimiento. ¿Pero estás bien de salud? Y sí, ¿viste? Bueno, eso me lo va a decir el doctor Ferrante ahora. Lo que pasa es que ando con mucho dolor en las manos. Estoy con calmantes, pero, ¿viste? Cuando llega el frío se me entumecen los dedos y qué sé yo. Bueno, ellos están viendo a ver de qué se trata. ¿Y vos? Acá, haciéndole caso a la gente que dice que tengo olvido, que hago cosas que no hago, y vengo a Ferrante a ver si me ayuda a descifrar de qué se trata o hay un complot en mi contra. ¿Un complot? Un complot en mi contra. Sí. Che, pero qué lindo verte. Contame algo de tu vida. ¿Te casaste? Sí, sí, y tuvimos un hijo, Ajá. pero quedé viudo hace unos meses. Oh. Cuánto lo lamento, Fede. No, está bien. Igual desde que Cita no está, me hace bien que me pregunten por ella. Bueno, mira, podemos hacer una cosa. Nos encontramos, tomamos un café y nos ponemos al día, ¿te parece? Me parece. Anota mi número. Espera que saque. Acá. A ver, porque esto no ando muy bien con la técnica, ¿viste? De esto. A ver, ¿cómo es? 15 15 2461 2461. 6555. Señor Haas Federico, Perfecto. adelante. Te Bueno. llamo. Ok. Dale, ¿nos hablamos? Dale nomás, nos hablamos. Permiso. Sí, doctor. Permiso. Buen día, Haas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, tome asiento. Bien, estaba viendo la ficha, llegaron algunos de los análisis y algunas de las... pero antes de hablar, ¿hacemos unos ejercicios? Sí, ¿Le parece? sí, cómo no. Bueno. Dígame, ¿en qué año estamos? Por las dudas. 2023. Bien, vamos.
Me va a repetir 3 palabras. Escalera, corbata y manzana. ¿Sí? Sí, Vamos. sí, sí. Escalera, corbata, manzana. Bien, bien, bien. Vamos a los números. Vamos a complicar un poquito. Me va a contar de atrás hacia adelante, ¿m? Desde 21 a 0, pero de 3 en 3. No, Tranquilo, vamos. sí, pero no he sido muy bueno con los números. Vamos, vamos, vamos. 21 me dijo. Sí. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. Bien, bien. Bueno, Federico, mire, han venido estudios, se lo voy a resumir un poco. Vino la resonancia, vino el PET, vinieron las tomografías. Estas son las tomos. Comparamos la anterior con la nueva y son diferentes. Hay algo que progresó. ¿Ve? Estas partes que son un poco más oscuras, más negritas, y eso habla de una disminución de la cantidad de neuronas. Y eso se va a traducir en un déficit de algunas funciones cognitivas. Y eso se va a reflejar porque va a tener problemas en la memoria, en el lenguaje y el comportamiento. ¿Me entiende? Sí, vejez. Una forma complicada y elegante para decirme que estoy viejo. Es algo más complejo, más complejo. Piense que usted vino acá porque tenía problemas para encontrar la palabra adecuada, se olvidaba de algunos acontecimientos recientes, que eso, ojo, eso es muy común dentro de nuestro grupo etario, la gente de más de 60 le pasa, y antes también, por momentos de confusión, pero usted me cuenta que la gente refiere ciertas cosas y los estudios que nos hablan también nos están diciendo de que acá hay algo y hay algo que no es bueno. Momento, doctor. A ver, ¿no hay una persona de mi edad, una sola, que conozca, que no tenga olvido, que busque las llaves que tiene en la mano o los anteojos que lleva puesto y por eso no lo acusan de nada? Bueno, sí, Federico, pero lamentablemente, dentro de toda la gente que tiene más de 60 años, hay un 2 o un 5% que desarrolla la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Y es una enfermedad incurable, es una enfermedad progresiva, es neurodegenerativa. Y bueno, le tocó. A ver, doctor, ¿me está diagnosticando locura? Viejo y loco, ¿y qué más? Tranquilo, Bingo. tranquilo, yo lo entiendo. Pero yo sé que es una mala noticia, yo sé que es un balde de agua fría, pero estamos confirmando lo que pensábamos. Sabíamos que podía pasar por los síntomas que usted tenía, ya estaba advertido que había una posibilidad de que apareciera y ahora lo confirmamos. Y lo que confirmamos que usted tiene enfermedad de Alzheimer, pero en una etapa temprana. ¿Me entiende? Una etapa que se llama presintomática. Es lo que a usted le está pasando. Problemas con la memoria a corto plazo. ¿De acuerdo? Eso es una etapa presintomática. Ahora, después va a progresar. Entonces el problema va a ser que no va a recordar, no va a reconocer gente, objetos, lugares. Entonces tenemos que trabajar sobre esa memoria. Empezar ahora a trabajar sobre esa memoria. Pero ¿sabe qué necesito? Que usted venga acompañado, que venga con alguien. Por favor, que venga con alguien. Lo necesito. Es importante para esto. No, imposible. No, imposible. Yo vivo solo. Quedé viudo hace poco, mi hijo está en el exterior haciendo una maestría. Imposible. Federico, no sé, aunque sea un amigo, un primo, una amiga, un vecino, alguien de confianza. Tampoco ande divulgando esto por el barrio, ¿eh? No tiene la gente por qué enterarse. Porque va a tener momentos de lucidez y momentos de... No, Doctor, va a estar conectado. Doctor, yo estoy solo. Nadie es nadie. Yo estoy solo. Se lo podemos facilitar. O sea, si usted me autoriza que yo ubique a su hijo y hable con su hijo, no tengo ningún problema. Podemos hablar con su hijo,
visitarlo y que venga. Seguro que va a venir. No. No lo voy a molestar por esto a mi hijo, no. No, imposible, no. Bueno, lo dejamos para después. Lo voy a ver dentro de 15 días. Ahora tranquilícese, es mucho por ahora. ¿Sí? Ahora va a hablar con mi secretaria, arregla el horario que le venga más cómodo y lo vamos viendo. Pero por favor, piense en estos 15 días que necesitamos que venga acompañado. Es una forma de ayudarlo. Es muy importante. ¿Sí? Federico. ¿Le pasa algo? Federico. Ah, sí. Gracias, doctor. Buenas tardes. Que le vaya bien, amigo. Fede, ¿todo bien? Martín Martínez. Sí. Bueno, Martínez. Buenas noticias. Muy buenas. ¿Se acuerda que pensamos que podía haber una distrofia muscular? Llegaron los análisis, recién me lo trajo la secretaria. Recién, ¿eh? Y buenas noticias, no hay nada neurológico, lo que usted tiene es una artrosis, así que eso es tratable. Y lo voy a derivar a un traumatólogo, porque yo de artrosis no sé nada. No vamos a hacer lío, vamos a ir directamente, yo le doy estos análisis y se lo va a ver. Bueno, muy bien. Se va a ver al doctor Rivera. No está acá lejos. Lo va a ver de mi parte. Pero si usted tiene un traumatólogo de confianza, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero va a tener kinesiología, va a tener ejercicios, va a tener... Y cuando tenga crisis de dolor, porque la va a tener, le van a dar analgésicos. Y alguna otra cosa más nueva que haya aparecido. Así que quédese tranquilo, está todo bien. Todo muy bien. La verdad, doctor, que me saca un peso de encima. Estaba preocupado por esto, la verdad que con las manos. Pero parece que hoy es el día de las buenas noticias. A ver. ¿Qué se ganó? No me gané nada. Bueno, me gané algo muy especial. Acá, en la sala de espera, me acabo de encontrar con un viejo amigo de la primaria. El paciente que salió recién, Federico Haas. Hace 50 años casi que no nos vemos. ¿Usted es amigo de Haas? Sí. ¿Usted es amigo de Federico Haas? De niño, de chico. ¿Y él se acordó de usted? ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Por qué, doctor? ¿Qué? Usted me puede dar una mano. Mejor dicho, me va a dar una mano. Me va a dar una mano. Está con un problema, está solo y tiene una enfermedad neurológica y es de mal pronóstico. Está mal. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está grave? ¿Qué es lo que tiene? Tiene Alzheimer. Alzheimer. Y está en una etapa presintomática, así que va a haber que ayudarlo mucho, va a haber que trabajar mucho. Pero no le puedo hacer entender de que tiene que venir acompañado, conseguir a alguien. Yo sé que está solo, pero... Doctor, como le digo, yo hace casi 50 años que no lo veo, no sé. Y probemos. No, ya lo tenemos. Probamos Bueno. y hablamos. Así que bueno, pero por ahora, la buena noticia, disfrútela, salga a festejar, aproveche que ahora vino solo, se va a comer algo rico y después vuelve a casa y da la noticia. Así que disfrútelo. Bueno, perfecto, doctor, cómo no. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con Martínez, Federico. Muchísimas que le gracias. vaya bien, ¿eh? Hasta Nos luego. vemos. No quiero que suene a resignación ni a reclamo, Dios. Pero, ¿para qué es esta prueba? Tanto hablar del contentamiento que nunca pensé que si me pasaba algo así, me lo iba a tener que decir a mí mismo. Esto sí que es la teología del lunes. Si no me sirve lo que aprendí tantos domingos para vivir los lunes, estuve perdiendo el tiempo. Extiendo lo que está adelante, dejando lo que queda atrás. Y vaya si voy a dejarlo, Señor. Tanto que me voy a olvidar de todo, como vos te olvidaste de mis errores, Señor. Señor, ¿cómo vas a usar esta enfermedad que tengo? Yo siempre repetí, este momento presente, donde estoy, es el mejor lugar para cumplir el propósito de Dios. Pero no entiendo cómo. No tengo y no tendré ningún tipo de control sobre lo que me pase.
Y quiero confiar en que vos vas a poder darle sentido a cualquiera de mis circunstancias, para saber que siempre estás conmigo. Pero me siento solo y no sé cómo voy a hacer. Hola, amor. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien. fue en el médico hoy? Séntate. La verdad, me fue muy bien. Qué Todas buenas bueno. noticias. Ujú. Lo que pensábamos que era neurológico, Sí. al final es una simple artrosis, que puede ser tratada a tiempo, está agarrada a tiempo, ¿viste? Así que bueno, eso. Bueno, pero una artrosis no es nada. Pero, ¿te dieron algún medicamento para los dolores? No. Simplemente me derivó a un especialista y nada más. Vos sabés cómo es esto. Ah, bueno. Pero hay buenas noticias, dijiste. Ah, te quedó, ¿eh? Bueno, ¿vos te acordás de Federico Haas, el compañero de la primaria que tantas veces te hablé? ¿El ruso? Sí, el alemán. Ah, el alemán, sí, El alemán. el Bueno, alemán. lo encontré ahí en el consultorio, fue una alegría enorme, nos abrazamos, bueno, recordamos algunas cosas. Así que, no sé, cuando se los cuento a los muchachos, se van a caer de espalda, te voy a decir. ¿Sabes qué estaba pensando también? Estaba pensando en hacer una juntadita acá en casa, ¿sí? Para Sí, que vean. buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Madre mía, si esa es la foto que tenés para Levante, lo sola que te debes sentir. Oh, por favor, te revocaste un poquito. Esta debe tener más de 70 años. Pinta de chiquilina tilinga. ¡Epa! Mirá vos. Si algún día me estoy por ahogar, te llamo, te pego un abrazo y nos salvamos los dos. Me parece que hoy va a ser una tarde de cine. Hola, bombón. ¿Cómo estás? Sí, soy yo, Rulito. ¿Ah, sí? ¿Así que estabas pensando en mí? No seas mentirosita. Pero igual me encanta. No, hagamos así. Yo te paso a buscar, te llevo al cumpleaños de tu prima y de paso estamos un rato juntos. No da para que me presentes a los parientes. No, te paso a buscar y te llevo como una princesa. Preciosa, mira, en un momentito te llamo. Me está entrando otra llamada, ¿eh? Ya te llamo. Hola. Hola, Rulo. Martín, che. ¿A que no sabés? Sí, problema con la próstata. No, pavote, no empecés otra vez con lo mismo. Una broma, che. ¿Qué contás? Bien. ¿A que no sabés con quién me encontré hoy? ¿Con alguna novia de la adolescencia? Contame. No, Rulo, pero ¿qué obsesión tenés con las minas, viejo? Ah, cierto, que vos en la adolescencia mirabas telescuela técnica para armar aparatitos. Bueno, escúchame, ¿te interesa lo que te quiero decir? ¿Sí o no? No te enojes, che, es una broma.
Es que me vuelves loco, Rulo, siempre con lo mismo. Resulta que yo estaba en el médico esperando que me atendieran. Por la próstata. ¿Ves? ¿Te das cuenta lo que yo te digo? Estaba en el médico esperando que me atendieran y de repente apareció el alemán. ¿Qué alemán? Fede. Sí, Federico Haas. ¿Podés creer? Él se acercó para saludarme y me costó reconocerlo al principio. Pero tan hecho pelota está. No, lo que pasa es que los años, bueno, pasan para todos, ¿viste? Pero si él no me viene a saludar, yo ni ahí. ¿Y qué es de su vida? Y ahí anda el pobre. Parece que tiene Alzheimer. Quedó vivo hace poco y está solo. ¿No tuvo hijos? Sí, tiene un hijo, pero está estudiando en el exterior, parece. Qué macana, che. Bueno, mira, después me contás bien porque tengo una llamada pendiente, ¿eh? Después hablamos. Chao. Hola, preciosa. Ya estoy de nuevo aquí. Sí, sí. No sé cómo criamos a nuestro hijo, Susi. Estoy tan triste. Y mirá que yo soy optimista, soy el más optimista del planeta, pero el sentir que somos cuidadores ocasionales de los chicos y que no tenemos los mismos derechos que los otros abuelos, me hace sentir invisible. Y pensar que el que quería ser invisible era Martín. ¿Quién? Invisible. Nada, no, un juego que hacíamos cuando éramos chicos, tendríamos 8 o 9 años, y jugábamos a tener superpoderes. Yo era el inmortal. Y estaba bueno, ¿eh? Si alguien me molestaba, no me importaba porque yo era el inmortal. Si algún grandote me pegaba, no me duele, porque soy el inmortal. Y si en casa surgía algún problema, tampoco me molestaba porque nada dura mucho para la vida del inmortal. Y pensar que, habiendo sido inmortal, hoy, para mi propio hijo, no existo. ¿Sabes qué pasa, Cacho? Nosotros tenemos que seguirle la corriente a ella, cada uno tira para su casa. Nosotros somos los padres de él, no somos los padres de ella. Y vos ya sabés cuál es mi idea, ya me conocés. Por un lado, los chicos no tienen la culpa. Y por otro lado, si ella se enoja, no vemos más a los chicos. Y eso sí, eso sí que me pone loca. Es increíble, Cacho. Cada 2 por 3 estamos discutiendo por este tema. Disfrutemos a los chicos cuando los traen y algún día ellos se darán cuenta. Claro, algún día. Total, yo soy inmortal, ¿no? Tengo todo el tiempo del mundo. Hola. Hola, Cacho. Rulo, querido. ¿A qué no sabés? Sí, la próstata. No, la mía no. La de Tincho. Apareció el alemán, Federico. ¿Te acordás? Me contó Martín que no se acuerda de nada, que está hecho percha. Y como Martín ahora está con un poco de tiempo, viste, lo quiere acompañar. Mira, según lo que me contó, parece que lo quiere adoptar. No me dijo nada de la próstata del alemán, pero si ya comenzaron los problemas en el bocho, te imaginás que ahí también habrán empezado con los problemitas. Sos fatal, Rulo. Para vos la vida es una próstata. No, lo que pasa es que hay que mantener la máquina en condiciones. Bueno, en serio, si arreglan algo, no me dejen afuera, ¿eh? Martín me dijo que iba a organizar. Cualquier cosa te cuento, ¿eh? Dale. Listo, nos hablamos. Chau, querido. El hombre de goma recibe las balas. ¡Corran, amigos! Yo lo defenderé. Soy inmortal. ¡Fede, Tincho! ¡Corran! ¡Ahí voy, Rulo! ¡Volaré para salvarlos! Nadie le gana a Tincho, el hombre invisible. Te gané. ¡Viva los super amigos!
¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien? Sí, pensaba en los deseos. ¿Por qué? Y hay que tener cuidado cuando uno desea algo con mucha fuerza, ¿no? Por ahí se cumple. Yo la verdad que tengo un deseo de ir al Caribe. ¿Con vos? Me iría a la China. Estoy harto. Epa, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿No era la charla por las vacaciones? No, pensaba en mi infancia. En que yo quería ser invisible. Lo que pasa es que era tímido. Y quería estar en mis cosas. Nada más, que no me molestaran. Pero siempre había algo para hacer. Si no eran mis compañeros de la primaria, que había que ayudarles con las láminas, o había que arreglar un aparatito de una vecina o de los de casa. Y yo quería estar tranquilo. Quería tocar mi guitarra, leer, qué sé yo. Pero parece que al fin se va a cumplir mi superpoder. Y justamente cuando menos lo necesito. No entiendo para dónde va la charla. Es por lo del laburo. Lo que pasó. Ese desgraciado que no me lo puedo sacar de la cabeza, mira. Ese chiquilín que se cree el genio del departamento de operaciones. 1 año y medio. 1 año y medio hace que está en la empresa y ya tiene el tupé de venirme a decir a mí que yo soy viejo para el perfil que la empresa necesita. ¿A vos te parece? Y acá me tenés, en pleno cumplimiento de mi superpoder. No me llama ni el loro. Estoy suspendido momentáneamente. La verdad, al fin soy invisible, Ani. Lo más terrible es que a esta altura de mi vida me vengo a dar cuenta que el gran secreto para tener este superpoder era cumplir años. Qué ironía, ¿no? Dale, no te amargues. Los jóvenes no se dan cuenta de que la invisibilidad está más cerca de lo que creen. Siempre con palabras de aliento. Por eso te amo. Don Federico, Sí. le dejo la cuenta. ¡Epa! ¿Qué rompí? Perdóname, pero acá hay algo que está mal. Yo hoy tomé un café. Y acá dice que también me comí un tostado. Acá hay algo que está mal. Ya pregunto. Yo no pedí tostado. Señor Haas, le pido que se retire. No es la primera vez que tengo un problema con que no quiere pagar algo que consumió. Yo lo que menos quiero es tener problemas con los vecinos. Por favor, una vez yo se lo puedo dejar pasar. Ya todas las veces no, discúlpeme. Pero está loco. ¿Usted no sabe con quién está tratando? Yo jamás en la vida deshonré mis deudas. Y siempre me he comportado con ética en todo lo que hago. Fui educado así y voy a seguir así. Don Federico, acá no pasó nada. Perdóneme. Le pido solamente que se retire. Nada más, por favor. No pasó nada. Pero eso es increíble. Así tratan a los clientes. Don Federico,
¿Sí? No se enoje por lo que le voy a decir. A mi abuelito le pasaba lo mismo. Vaya a ver a un médico. Quizás es solo que se le olvidan las cosas. Está bien, criatura. No es con vos la cosa. Es con ese ruso que se volvió racista últimamente. Cuando puedas, buscate otro trabajo. Susi, ¿llamó la señora? ¿Quién? Nuestra nuerita preferida. Sí, llamó. No van a traer los chicos porque la hermana los pasa a buscar por taekwondo, después los lleva al cine, después los va a llevar a comer hamburguesas que les gusta tanto. Claro, claro, todo les gusta, menos estar en la casa de los abuelos. Basta, Cacho. Te hubiese dicho que no los traen y listo. Cuanto más detalle te doy, te enojas, te pones mal, te amargás y terminamos discutiendo. Contame de esa reunión que van a hacer en lo de Tincho, lo del alemán. Va a estar buenísimo, estoy súper ansioso. Volver a verlo al alemán, por un lado me da pena, pero volver a charlar con él es un tipo muy interesante. Y esto de volver a reencontrarnos los cuatro, porque con los muchachos nos vemos siempre, pero volver a reencontrarnos los cuatro va a estar genial, un poco raro, pero genial. Bueno, no te entusiasmes mucho porque Martín no es un canto a la vida. Y Rulo, por ahí se aparece con alguna de sus chicas. No, vamos a estar en la casa de Martín y con la señora. No creo que se atreva, ¿eh? Mira, Rulo es un adolescente en un cuerpo equivocado, así que prepárate para que se desubique y venga con alguna de sus chicas. Rulito es Rulito y nosotros lo queremos así. Princesa, no te olvides de mandarme un mensajito, una notita, algo, ¿eh? Chao, preciosa. Elsa. Elsa. Madre mía, Elsa. Qué caro está todo. Encima tenés que ver el escándalo que me hizo el ruso del bar. Hubiera preferido que me diga, alemán, no vengas más a mi boliche y no el papelón que me hizo pasar adelante de la pobre piba que tiene ahí trabajando. Menos mal que vos me conocés de toda la vida, porque el tipo quería que yo le pagara un tostado que nunca pedí. Qué caro está todo, Elsa. Qué... Hola. Papá, hola. Te estoy haciendo sonar el WhatsApp y no me atendés, me asusté. ¿Todo bien? Sí, Germán, todo bien, sí. ¿Vos cómo estás? Bien, papá, pero ¿podemos pasarnos a WhatsApp que me sale una fortuna si no? Sí, dale, cómo no. Era el nene, parece que le aumentaron el teléfono, ¿viste? Es en todo el mundo pasa esto. Hola, hijo, ahora sí. Hola, papá. ¿Cómo vas? Todo bien. ¿Vos? ¿Te aumentaron el teléfono? Sí, pa, París es carísimo. Acá todo es caro. Sí, justo le decía a tu madre. Todo aumenta, todo, menos la jubilación. ¿Vos cómo estás? Bien, papi, bien. Acá, estudiando mucho y viviendo un poco la vida. Ah, ¿me decías que te aumentaron el teléfono? Justo le decía a mami, lo caro que está todo. Viejo, basta. Mamá se fue hace 8 meses. ¿Vos cómo estás? Sí, no hace tanto. Sí, papá, se oye entrecortado. Te escucho mal. Hablamos mañana, dale. Bueno,
no te paso con mami porque salió a hacer alguna compra y se fue desabrigada, quedó el saco acá. Papá, basta. Mamá se murió. ¿Qué cosa, hijo? ¿Qué decís? Mamá salió desabrigada, nada más. Ay, papá, me preocupás. Entiendo que puedas sentirte solo, pero tenés que hacerte la idea de que mamá ya no vuelve. Tenés que empezar a salir, viejo. Yo también la extraño a la vieja. Pero, ¿qué querés? La vida sigue. ¿Pero qué decís? Tu madre y yo vamos a estar juntos de por vida. Papá, por favor. Mira, basta. Basta, basta, no discutamos más. Con que vos estés bien y estés estudiando, yo estoy feliz. Listo, viejo, listo. Te llamo en estos días. Y los nietos grandes, ¿no? Hermosos. Cuando me los traen, los disfruto como si fuéramos 3 chicos. Estar con ellos me llena la vida. Sí. No hay nada mejor que estar con la juventud. Al final terminan dándome la razón, ¿ves? Che, ¿se acuerdan cuando teníamos los superpoderes? Yo el otro día le contaba a mi señora y resulta de que me dice, pero ¿cómo? ¿A eso jugaban ustedes? Ah, parece que es Fede. Voy a abrir la puerta. Vos eras el inmortal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás cuál era el alemán? El hombre volador, que tenía las patas más largas del barrio. Y Fede, ¿cómo te sentís? Pero, a ver, ¿cómo me voy a sentir? Volver al barrio es un sueño. Reencontrarte. De verdad lo digo. Porque... Mira, acá están los muchachos. Federico, acá está. ¡Uy, hola! ¡Qué alegría verte! Lo mismo digo. ¡Hola, alemán! ¿Qué dice el hombre volador? Acá el hombre de goma lo saluda, ¿eh? Pierde el pelo, pero no los superpoderes. ¡Grande! Vení, Fede, vení. Sentate, dale. Dale, vení. ¿Qué tomás? Lo que tomen ustedes, agua. Bueno, yo me acá sirvo, estamos está tomando bien, agua sí. en principio, ¿viste? Después Está no bien, sé, está pero por ahora... Bueno, acá estamos. ¿Cómo estás? Nos contó Martín dónde se habían encontrado. Qué loco, ¿no? Lo del encuentro. Sí. Vos lo reconociste. La verdad, fue inesperado. Absolutamente increíble. A ver, el lugar no era lo óptimo, pero preferible eso, el velorio. Claro, por supuesto. Sí. Pero tengo algo para preguntar. La profe López, era la de historia. Sí. ¿Verdad, Rulo? Sí, ¿no? Era la de historia. Viene a colación esto porque la semana pasada, días atrás, me crucé con una mujer en la calle, parecidísima, unos 80 y tantos años. Mira si te hubieras casado con ella. Con lo que te gustaba. Oh, sí, hubiera sido un golazo si me casaba con ella en 4º año. Sí, bueno, igual me llevé la materia a propósito, ¿viste? Para verla en el verano un poquito, por lo menos. Es capaz. Sí. Quizás me hubiera ido mejor que con mis 2 matrimonios. 2 veces te separaste, 2 veces enviudaste. No, Dios no fue tan bueno conmigo. ¡Rulo! Mira, mi primera mujer era desordenada. No se podía vivir con ella. Y la segunda le encantaba cocinar. Cocinaba todo el día. Pensaba que vivíamos para comer solamente. Si seguía con ella, terminaba hecho una bola. Y además se descuidó ella. Así que ahora vivo solito, tranquilo, con mis chicas cama afuera. Porque la convivencia no es para mí. ¿Y vos qué contás? Y bueno, acá... Mi vida es muy básica, muy clásica. Vivo solo, me casé una sola vez, tuvimos un hijo, Germán, que vive en París. Me jubilé y seguí el oficio del viejo, como para ocupar mi tiempo. Ah, me acuerdo. Sí. Me acuerdo que lo que hacía tu viejo con los vidrios de colores. Hermoso. Bueno, yo seguí la tradición familiar, pero vitrales ahora que te pidan que los vayas a arreglar no hay, y que te pidan presupuestos, mucho menos. Olvídate. Qué patas largas que tenías cuando éramos ¿Te acuerdas? chicos. ¡Qué bárbaro!
por un paso tuyo yo tenía que dar 20, siempre volabas, Como patas cortas. No llegaba nunca, sí. Qué recuerdo. Qué lindo. ¡Pará, Fe! ¡Qué patas largas tenés vos! Así nunca te vamos a poder alcanzar. ¿Pero qué decís? ¿Tan cansados están? Sí. El último colada de perro. A ver. Les propongo un juego. Si nos podemos presentar cada uno por nuestros nombres completos. ¿Qué es? ¿Para no perdernos la fiesta cuando salgamos en el aviso del diario? No sea fatalista, Rulo, es un juego nada más. Bueno, está bien. ¿Sí? Bueno, dale, ¿arranco yo? Dale. Bien. Bueno, Cacho, o Cachito para los amigos. Nombre completo, Osvaldo González. ¿Osvaldo González? ¿Vos te llamás Osvaldo González? Yo nunca supe que se llamaba Osvaldo. ¿Es que alguien a vos en algún momento te llama Osvaldo? No, ¿No? nunca. Bueno, el mío es cantado. Martín Martínez, alias Tincho. Federico Haas, alias el alemán, o Fede. Disculpe, muchacho. Hola, princesa. Y para mí, Rulo fue siempre Rulo. No, Rulo, no lo conozco nombre. Debe tener un apellido italiano. ¿Vos decís? Sí. ¿Sabés por qué? Porque me acuerdo que cuando era chico, los padres hablaban, de él hablaban en italiano. Ah, mira. Así que, pero no sabe de qué son. No, ni idea de eso. Buenas. Bueno. Les traigo las empanaditas. Gracias. Qué buen huele. Muchachos, lo primero es lo primero. Estas empanadas son una gloria. Gracias, mi amor. ¿Qué pinta tienen? Perdón, muchachos, Las nenas me tienen loco. ¿Cuántas hijas tuviste? No, escucha. ¿Te acordás que antes apuntaba el anzuelo hacia las mayorcitas? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora apunta el anzuelo para las jovencitas. No, ¿en serio? Sí, y mal no me va, Tengo mis achaques como cualquiera, pero toda la mañana hago ejercicio, salgo a correr, trato de hacer algo para mantener la forma. Mantiene la forma, pero lo que pierde, ¿sabe qué? La billetera pierde. Sí. Martín, ¿tenés la guitarra? Cántate algo. Ay, no, te lo debo, negro, te lo debo. ¿Sabes lo que pasa? Es que, ¿Qué pasa? primero, hace rato que no toco la guitarra. Y segundo, tengo problemas. amigos. Sí, pero es que tengo problemas en las manos. O sea, me duelen mucho las manos en ciertas posiciones por la artrosis. Pues sabés que Ferrante, nuestro médico, el que nos atiende, sí, me manda ahora a un especialista, qué sé yo, ¿viste? Pero El otro día tuve un susto tremendo en el gimnasio hablando de médicos. ¿Qué pasó? Y porque estaba en la cinta y de golpe me agarró un dolor fuerte en el pecho y llamaron a la ambulancia, por supuesto, vino el médico, me revisó, me dijo que no tenía nada, que podía haber sido un golpe de calor. Puede ser. Pero yo no creo, me parece que no me quisieron decir la verdad. ¿cómo no te van a querer decir la verdad? No te hagas la película, como siempre, Yo, gracias a Dios, estoy bien. Si no fuera por mi nuera que me quita la sonrisa. Pero bueno. Nos casamos con Susi cuando terminamos el cole. Sí. Y acá estamos, con un hijo, 2 nietos hermosos. Qué bueno. Y mi vieja, que está viva, mi vieja vive. Che, mirá qué lindo. Bueno, acá con la patrona, nosotros no tuvimos chicos. Lamentablemente no se pudo. ¿Y qué hacemos? Y bueno, paseamos, tenemos tiempo libre. Aunque ahora me parece que vamos a tener más tiempo libre. ¿Sí? Estoy suspendido momentáneamente del trabajo. Yo creo que me van a jubilar antes de tiempo. Ah, pero es lo mejor que te puede pasar. Yo desde que me jubilé del banco soy un tipo libre. Dispongo de todo el tiempo. No, pará. Porque ese superpoder es mío. Si yo soy el inmortal. Todavía, el inmortal. Brindemos por los superpoderes. ¡Viva los superamigos! ¡Superamigos, ahí está!
Hola. ¿Quién habla? Hola, pa, soy yo. ¿Quién habla? Germán, pa. ¿Papá? ¿Qué Germán? Perdón, estoy trabajando. Se debe haber equivocado. Papá. Hola. Hola, señor Haas. Sí, ¿quién habla? Señor Haas, lo llamo para que me ayude usted con una encuesta. ¿Puede regalarme 3 minutos? Si van a ser 3 minutos, perfecto. Gracias, señor Haas. Estamos realizando una encuesta para saber qué hace felices a los hombres mayores de 60 años. Voy a hacer unas preguntas. Usted responda lo primero que le viene a la cabeza. Aquí no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. ¿Está listo, señor Haas? Estoy listo. Le quedan 2 minutos 30. Muy bien. ¿Qué edad tiene, señor Haas? 71. ¿Qué episodio recuerda usted como el más feliz de su vida? Cuando mi bella esposa Elsa aceptó mi propuesta de casamiento. ¿Y cree que los hijos son parte de la felicidad de una persona? Depende de los disgustos que le hayan dado a sus padres. Bien. ¿Tiene algún hobby, señor Haas? Bueno, muchos lo llaman hobby, pero para mí es el oficio más lindo del mundo. Es el mismo que el de mi padre. Yo ayudo a transformar la luz del sol para que tenga más colores y brille dentro de los edificios y en el alma de las personas. No entiendo, señor Haas. ¿Cuál es su trabajo? Yo reparo vitrales de iglesia como hacía mi padre y hago algunos otros trabajos. Ah, qué interesante. Interesante, artesanal y olvidado. Señor Haas, ¿qué lo hace reír? Muy pocas cosas últimamente, pero el reencuentro con amigos de la infancia me devuelven una mueca de sonrisa y escucharlos hablar de lo que recuerdo aún me pone muy feliz. Sí, reírse es una linda terapia para el alma, ¿no? Sí, pero ¿eso es otra pregunta? No, me distraje. Perdón, volvamos. ¿Tiene hijos, señor Haas? Perdón, el que se distrajo ahora soy yo y ya se le acabaron los 3 minutos. Muy amable. Muy amable, señor Haas, ¿eh? Que esté bien. Simpático el pibe, ¿eh? A ver, ¿qué hay acá? Parece un mensaje de laburo, mirá. Un audio. Buenas tardes, señor Martínez. Le habla Inés de Recursos Humanos. Era para confirmarle que se ha decidido la terminación de su prestación de servicio por motivos presupuestarios, con lo cual la actual suspensión caduca el día de mañana y usted debería pasar por la oficina a retirar sus pertenencias y firmar algunos papeles. Cualquier duda, por favor, comuníquese conmigo. Que tenga buenas tardes. No te preocupes. Pues ya vos me habías dicho que ibas a renunciar, ¿eh? Porque no te valoran. Una cosa es que yo tome la decisión y otra cosa es que ellos usen mi desvinculación con la empresa como un recorte de presupuesto, cuando todos sabemos que viene la idea del monigote ese que no sirve para nada. Mira. Tranquilo, ya está. Ahora vamos a ver qué hacemos con las horas libres y la indemnización. Dale, no te preocupes. Preocuparme me tengo que preocupar. Pero, no sé, Ani, necesito salir a caminar un rato. De cualquier cosa te llamo. Cuídate, por favor. Sí, mami, no. Escalera, tomate, corbata. Escalera, tomate, corbata. Escalera, corbata. Era tomate, era manzana.
¡Qué sorpresa! ¿A qué se debe la visita? Y acá salí a caminar un rato. Y cuando me quise dar cuenta, estaba a una cuadra de tu casa. Así que dije, paso a ver a Fede. Séntate. Che, perdón por no avisarte. Tranquilo. Estoy todo el día acá solo. No hace falta invitación para venir a verme. Estaba por tomar un tecito. ¿Te preparo uno? Sí, dale, de estilo. Epa, ¿qué está pasando? Está pasando la vida. Me acaban de anunciar mi desvinculación con la empresa, ¿viste? Y me cuesta mucho procesarlo. Pero voy a tener que hacer como dice mi señora, como dijo mi mujer, ¿viste? Buscarle, encontrar el lado positivo a la cosa. No me queda otra. Martín, qué encanto de mujer tu esposa, y se ve que se llevan muy bien entre ustedes, ¿eh? Yo estoy un poco preocupado. Empecé a notar que me olvido de las cosas más seguido que antes y digo, si ahora me doy cuenta, a lo mejor ya es muy grave, ¿verdad? Pero, bueno, va, viste, te dicen las cosas y uno empieza a sentirlo. Y decime, ¿cuándo tenés que volver a ver al médico? Mira, tendría que ir el viernes, pero no sé si voy. Él me dijo que tengo que ir acompañado y yo no quiero ser carga para nadie. De ninguna manera. No, te acompaño yo. Si no te molesta, claro. Escúchame, yo lo conozco al médico, te conozco a vos. ¿Qué más? ¿Te parece? No me molesta. ¿No te comprometo vos? Mirá, mañana me tenés acá firme como rulo de estatua. Así voy a empezar a usar el tiempo como se debe. Vamos, ¿te parece? Dale. Vamos. Federico Haas. Permiso. Ah, bueno. ¿Qué tal, doctor? Qué bueno que otro de mis pacientes lo haya podido acompañar. Me alegro mucho. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bien, tome asiento, Martín. Bueno, usted se va a quedar un poquito parado porque vamos a hacer, antes de hablar de los análisis, vamos a hacer unos ejercicios. Sí, sí. ¿Está listo? Sí, cómo no. Vamos a empezar los ejercicios. Son pocos, tranquilo. Va a extender los brazos, junta los pies. Sí. ¿Sí? En cruz. Cierra los ojos y antes de que cierre los ojos, fíjese lo que hago. Se toca la punta de la nariz y con otra mano la nariz. ¿Y lo voy a poder hacer eso? Ah, sí, claro que va a poder. Esa, la otra. Bien, perfecto. Ahora abre los ojos y los brazos acá, pies juntos y va a empezar a caminar en el lugar. Se gira un poquito para acá. Ahí está, un poquito más atrás. Y ahí va. Y va a caminar en el lugar, se queda en el lugar levantando bien las rodillas. ¿De acuerdo? Ojos cerrados y arranca. Vamos. Eso, vamos. Eso. Vamos. Bien. Uno más. Uno más. Abra los ojos. ¿Cómo llegué acá? ¿En qué año estamos? 2023. Bien. Ok. Federico, deletree su nombre. F E D I O. Bien. Le voy a repetir algunas cosas. Le voy a comentar y voy a repetir algunas cosas. La idea, por un lado, de repetir las cosas es para... Por si me olvidé. En parte sí, pero también para informarle a su amigo. Él ya pasó a otra etapa. Estaba en una etapa presintomática donde había olvidos comunes, no encontraba la palabra, algunos lugares, cosas que no podía, acontecimientos recientes, ¿no? Ahora, después pasó a sentir que hay un complot en su contra, donde él refiere que hay otras personas que se lo hacen notar y él mismo se dio cuenta. El tema es que esto va evolucionando. Y esto va a llegar a lo que es la pérdida total de su autonomía. No se lo va a poder dejar solo. Ahora, una pregunta. En base al avance de esta enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que esperar que suceda?
Martín, esto no es matemática, esto no hay dos casos iguales. No hay algo que un 2 más 2 es 4, esto es medicina. Entonces tenemos que estar atentos a todo lo que aparezca. Esto ya no es olvidos comunes, no es una confusión mental que es por estrés, por problemas, por cosas que le pasan. No, nos estamos enfrentando con la enfermedad de Alzheimer. Y entiendo. Ahora, ¿en qué puedo ayudar concretamente? Porque ya que se presenta así. Bueno, esto es progresivo. Tenemos que estimular la memoria, ¿no? Ayudarlo, estimular la memoria. Y si ayudarlo, tiene que decir que tenemos que trabajar en equipo. Usted, él, yo y si es posible, alguien más. Y si podemos ubicar también al hijo también. Pero yo no quisiera molestar a mi hijo con esto. Yo lo entiendo. Pero tal vez él se daba cuenta que algo me estaba pasando, porque en la foto que tengo en la heladera, él dejó un número de teléfono en grande que yo pensé que era porque no veo bien, pero... Hay un mensaje, hay una señal. Ah, ¿a usted le gusta escribir? ¿Sí? Bueno, sería bueno que escriba, pero... porque eso es un buen ejercicio, pero no cualquier cosa, ¿eh? No se ponga a escribir cualquier cosa. Lo más importante es que usted escriba las cosas que usted no se quiere olvidar. Recuerdos, pero lo que usted no quiere olvidar, lo que para usted son recuerdos muy caros. Y una forma también de ayudar eso, para cuando esté aburrido, cuando esté cansado, qué sé yo, ponerse a hacer crucigramas. Puede que no encuentre la palabra, la respuesta, si no está la respuesta ahí, bueno, un diccionario, un internet, hay que moverle esa memoria, porque hay que mantener ese cerebro, hay que mantenerlo activo, hay que mantenerlo conectado. ¿Entienden? Sí, bueno, sí, esa es la solución. Bueno, solución no hay, ¿no? No hay, Federico, solución. Esto hay que acompañarlo, seguirlo y pasarlo lo mejor que se pueda. Usted me decía que era un hombre de fe, que tenía fe. Sí, de chiquito. Y eso es bueno, eso es bueno. Yo estaba escuchando el otro día al doctor López Rossetti y dice que la persona que tiene fe tiene, sí o sí, un remedio más. Hay algo más, cuenta con una ventaja más. Entonces, eso es interesante. Vamos a tratar de tener todo a mano para poder ayudarlo, para estar atento con cada síntoma y sobre todo vamos a tener que ubicar a su hijo de alguna forma, como sea, denle mi teléfono, hay que conectarse, lo vamos a necesitar. Muy bien. Es muy importante esto, yo sé que ahí se lo trabo un poquito porque sé que está difícil para usted. Yo les voy a pasar por WhatsApp y por mail unos ejercicios. Le podría dar una hoja, pero tengo miedo que la pierdan, entonces las van a sacar todas las veces que quieran. Mejor. ¿De acuerdo? Y unos ejercicios para cuando usted esté aburrido de escribir, de hacer crucigramas, todo, hay otros ejercicios más. Hay muchos, hay que atacar por todos lados, ¿de acuerdo? Hay que estimular esa memoria, ese cerebro. Nos vemos la próxima, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos, Federico. Muchísimas gracias, doctor. Que les vaya bien. Nos vemos. Ahí está. Vamos por acá, Fede. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Cacho, hay que tratarla bien. Si no quiere que le demos caramelos a los chicos, no le demos. Porque después, si no, terminás siendo vos el malo de la película. ¿Un caramelo? ¿Cómo le vas a negar un caramelo a una criatura? ¿Qué le voy a dar? ¿Una zanahoria? Cacho, hay que tratarla bien.
Mira, yo siempre traté bien a todas las mujeres en mi vida. A mi mamá, que estuvo enferma siempre. A mi abuelita, ayudándola, yendo a trabajar, a lustrar zapatos. A vos, ¿no te trato bien? Pero esta chica no entiende, tiene unos hijos hermosos y los tiene con más ocupaciones que un adulto. Que si horarios para ir a un taller de ajedrez, que si ir a entrenar para hockey, que si la clase de inglés. No tienen tiempo para ser chicos. Y eso también yo te puedo decir lo que es ser chico y no poder disfrutar, no poder jugar como los otros chicos. Viéndolo yo, mientras jugaban ellos, yo trabajaba lustrando zapatos. No, verdaderamente esta piba no entiende nada de la vida. A mí me quita la sonrisa. Hola. Hola, Cachito, Martín. ¿Te interrumpo? No, tranquilo, estábamos acá haciendo unos aeróbicos con la patrona. Ah, bueno, perfecto. Che, escúchame, me gustaría ir a visitar a Federico en la casa, ¿sí? Los tres. Lo que pasa es que estuve los otros días y me parece que le va a hacer bien. ¿Te prendés? Claro, mándame coordenadas por WhatsApp y nos juntamos directo allá, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, ok. Seguí haciendo aeróbicos. Yo te mando todos los datos. Un abrazo. Bueno, dale, chao, chao. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Bueno, muchachos, los cité acá porque necesitamos ayudar al alemán con el tema de la memoria. Entiendo que cada uno de nosotros tiene su vida y sus problemas personales. Pero estuve acompañando a Fede a la consulta con el neurólogo y recomendó encarecidamente que le estimulemos la memoria. Es una gran ayuda. ¿No, Fede? Sí, perdón, muchacho. Perdón, ¿por qué, Fede? A mí me ayuda a pensar que puedo ayudarte, porque cuando tengo tiempo libre me lo paso recordando a mi nuera, que me hace la vida más compleja de lo que es. Pero en cambio, si puedo pensar cosas lindas y encima darte una mano, contá conmigo. Gracias, muchas gracias. Todo bien, viejo. Fede, nada personal, ¿viste? Pero desaparecés 50 años y ahora llama la atención que estás viejo. Todos nos olvidamos de cosas. Hay problemas de salud más serios. Por ejemplo, yo me podría haber muerto, pero no tomamos ni una tacita de té para festejar. Muchachos, yo le digo que yo para ustedes no existo. No digo que no te ayudemos a recordar, pero no estamos tan hecho pelota como para venir toda la semana a sentarnos alrededor de una mesa como si tuviéramos 80 años. Si esto se transforma en un grupo de autoayuda, les digo desde ya que yo me aburrí. Tienes razón, Rulo. Perdón, muchachos. Yo no quiero ser carga para nadie. A ver, Fede. Mira, seguro que podés contar con Cacho y conmigo. Rulo cuando puede, viene. Y cuando no, no. Es sencillo. Perfecto. Gracias. Escúchame, ¿dónde puedo sacar un poquito de agua? Agua fresca. Ah, sí. De la heladera. Sí, Rulo. ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Ah, nada, ya fue. Sí, pero dijiste. No, fue una pavada. Tuve un problemita así, un dolor en el pecho. Ajá. ¿Qué fueron? Me asusté, ¿viste? Las pebetas. Y vos sabés, las chicas jóvenes exigentes son. Claro, pero no es que no te tuvimos en cuenta. Ay, Señor. Bueno, lo que no puedo cambiar será mi motivo de oración. Pero lo que sí puedo hacer, lo voy a hacer ya. Si tener fe puede traducirse como imaginación, esta será una aventura. Al fin y al cabo, un adulto con imaginación es un niño que ha sobrevivido. Nunca
Nunca voy a saber si esto tendrá resultado, pero, Señor, espero que valga la pena. Realmente uno es consecuente con lo que le preocupa, más que con lo que dice que cree. Lo que me preocupa es lo que guía mis pensamientos y, Señor, a mí me preocupa olvidarme de todo lo que hiciste por mí. Olvidarme del Cita, de la voz de Germán, de mis amigos. Dame imaginación para saber qué voy a necesitar que otros me recuerden cuando quede parado frente al olvido. Señor, te pido perdón ahora, porque sé que en un tiempo me voy a olvidar de que puedo hablar con vos con toda confianza. Te pido que no me sueltes, que no te olvides vos de mí. Como decía Máximo en Gladiador, lo que hacemos en este mundo tiene un impacto en la eternidad. Y yo me voy a abrazar a esa perspectiva. Al final, contentarse es un camino de aprendizaje. Martín, querido. Hola, Fede, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Pasa. Bien, che. Pasa. Quise venir a ver cómo estabas. Está bien. Pasa. Sentate. Vamos a charlar. Bueno. Che, Fede. Lamento mucho lo de anoche, la verdad. Nunca creí que Rulo... Pero Rulo siempre fue así. Y está bien, no me molesta. Ojalá no tuvieran que preocuparse por mí. A ver, la enfermedad es mía. La soledad es mía y yo aparecí de la nada. Ya somos grandes, cada uno tiene sus cosas. Está bien, tiene razón. Bueno, me pone contento que lo tomes bien. De todos modos, negro, podés contar conmigo en lo que necesites, para lo que sea, ¿entendés? Gracias. Vos sabés que estuve haciendo algunos de los ejercicios que mandó el médico y se me ocurrió una idea. Escribirle a cada uno de ustedes un pedacito de mi historia que quisiera no se borre, aunque inevitablemente eso va a pasar. Cada sobre tiene una anécdota y un pensamiento de la Biblia importante para mí y que también olvidaré. Puede ser como un pasatiempo entre nosotros, ¿viste? Porque cada uno va a tener que adivinar cuando necesite me lo digan. Porque yo ya voy a estar fuera de juego. Pero parece que los ejercicios que te dio el médico te pusieron creativo. Sí, qué linda idea, la verdad que me interesa. ¿Puedo chusmear un poquito? A ver. Sí, cómo no. Hombre invisible, cuento con usted. Hombre volador, délo por hecho. A ver. ¿De qué se trata esto? No, pero lo digo después, tranquilo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero esto me intriga, es lo que dice la notita chica, ¿sí? A ver. Porque lo bueno viene en frasco chico, dice, ¿no? Mira. El Señor está siempre delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra. Me dará a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ya entendí. Esta es una indirecta tuya. Porque si te pone contento, yo puedo traer un strudel todas las tardes y está hablando de eso, ¿no? Las delicias. No te olvides del strudel, ¿eh? No, ni loco. Che, qué bueno que está esto. La verdad, me encanta. Así que... Uy, casi me olvido. Hoy a la tarde nos encontramos con los muchachos en un bar a tomar algo. Sí. ¿Tenés ganas de venir? Dale. Mira, la verdad, prefiero quedarme acá en casa a terminar esto que empecé antes de que me olvide de todo. Solo con dale. Che, Rulo, no te enojes por lo que te voy a decir.
pero me parece que tenés que ir cortándola un poquito con la agresividad con Federico. Pobre tipo, pensá un poco. Está solo, sabe que se va a ir apagando de a poco, está triste. Pongámosle el hombro. ¿Sabes qué pasa? El tema es que me resulta un plomazo tener que acompañar a un viejo que se va apagando, como decís vos. A mí me gusta la gente encendida, ¿me entendés? Sí, te entiendo, pero con que no lo agreda, suficiente. Le estoy hablando a usted, en serio, señor... Che, Rulo, ¿cómo era tu nombre? Que la verdad, no lo sé, nunca lo escuché. Hola, muchachos. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Then I began to fall so low. I lost your friends and nowhere to go. ¿Qué pedazo de voz tiene esa mina? I'll hang on it till longer paid. Oh, nobody knows you. A mí me gusta más joven este. Pero la verdad que me pasaría toda la tarde escuchándolo. ¡Epa! Rulo va afinando el target a donde tiene que apuntar, No se confunda, mi amigo, Este cuerpito quiere más que música, Al que le encanta esta música es a Fede. Me acuerdo que cuando éramos chicos nos escondíamos en el altillo de la casa de mi vieja para escucharla. Porque en la casa de él era imposible. Para la madre era música de negros. Ajá, era fatal la alemana, Ya, no sé si era fatal, pero era buenísima. Eso sí, cerrada. Absolutamente cerrada. Con decirte que cuando ella decía que algo estaba bien, estaba bien. Pero cuando decía que algo estaba mal, estaba totalmente prohibido. I said it's strange without any doubt. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. ¡Bravo! Hola. Acá estábamos comentando con los muchachos lo hermoso que canta. Si me van a tratar de usted, me voy a la otra mesa. No, perdón. Quédate. Me alegro tanto que les haya gustado. Para mí la música es un refugio. ¿Te estás escapando de alguien? Bueno, mira, si la tristeza es alguien, ponele. Estoy corriendo para que no me alcance. Perdónalo, por favor. No, está bien. ¿Saben qué pasa? Hace 4 años quedé viuda. ¿Grabaste algo ya? Perdón, no sabemos tu nombre. Ay, Lili. Yo soy Lili. Mis amigos, Rulo, Martín, Cacho. Encantada, chicos. No grabé nada. En realidad, yo siempre canté en la iglesia luterana, acá nomás. Y era hija de misioneros americanos, en realidad de afroamericanos. Pero entonces vos debes conocer a un amigo nuestro de la infancia, que también iba a la luterana de acá cerca. Federico Haas, el alemán. ¿Federico? ¡Ay, qué sorpresa! Éramos recontra amigos, porque cantaba en el coro. ¿Ustedes lo ven? ¿Saben algo de él? Sí, lo vemos. Ahora más seguido que nunca, porque bueno, anda con un problemita de salud y está muy solo. Yo recién acabo de verlo. Pero está casado, porque él tenía un hijo, ¿no es cierto? Falleció la esposa hace unos meses y Germán, su hijo, está haciendo una maestría en París. Pero me dijiste algo de que estaba mal de salud. Olvidos, cosas que le pasan a los viejos. Alzheimer. Cada día conoce menos, se acuerda menos y está más perdido. Pero bueno, estamos con él, lo acompañamos, estamos juntos otra vez. Alzheimer, el alemán. Ay, qué triste. Pero ¿reconoce? ¿Se lo puede ver?
Sí, sí, se lo puede ver. Yo creo que inclusive le puede hacer bien verte. Mirá, si lo ves bien, podemos venir un día con él, lo sorprendemos mientras vos cantás alguna canción en el escenario. ¿Te parece? Esa es buena, esa es buena, sí. Miren, yo estoy acá todos los días desde esta hora hasta la noche. Lo que no sé cómo haría si no reconoce, si no se acuerda. Sí, de vos se va a acordar. El problema es que se acuerda de las canciones. Va, aunque yo tampoco me acuerdo las letras de muchas canciones y no me agarró ningún alemán, ¿eh? Bueno, mira, podemos hacer así. Yo te voy a dar una tarjetita con mi celu. Acá está. Me mandas un WhatsApp y arreglamos para encontrarnos con Fede. Me parece genial. Che, Tincho, no sabía que eras tan rápido para sacar los datos, ¿eh? Pero ustedes dos son casados. Por lo menos eso de sacar el teléfono, déjemelo a mí. ¿Sabés qué pasa? Que es de tu misma edad. Quizá te pueda hacer mal, Rulo. Hola, Hola. Fede. Bienvenida a nuestra casa. Gracias. ¿Cómo está? Bien, bien. Hola. Mi novia, Susi, mi novia. Estos últimos 50 años. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Qué buen esposo se eligió. Felicitaciones. Gracias. Bueno, los dejo para que compartan. Bien. Adelante, Fede. Pasa, ponete cómodo. Gracias. Soy el primero. Sí, te adelantaste un poquito, pero sos bienvenido. Mejor, mira, porque así aprovecho para darte algo que traje. Esto es parte de lo que me dio el médico para hacer. Cada uno de ustedes va a tener un pedacito de mi historia y un pensamiento de lo que me ayudó en la vida. El juego es adivinar cuando lo vaya a necesitar. Ustedes me van a tener que decir, pero yo ya no los voy a poder ayudar. Qué responsabilidad, mi viejo, ¿eh? Linda idea. Acepto. Gracias por la confianza. Qué loco, ¿no? Las situaciones límites nos llevan a compartir las cosas esenciales con las personas que queremos. Estaría bueno que lo podamos hacer y que los problemas no nos corran. Gracias. Gracias por la confianza. Lo voy a leer con atención. No más que leerlo, lo vas a tener que memorizar porque yo ya ni me acuerdo lo que te escribí. Permiso, voy a atender. Sí, sí. Se pusieron de acuerdo. Adelante. Bienvenido. Sí, nos encontramos ahí en la puerta. Yo tuve como 20 minutos buscando dónde estacionar. Ese camión no se estaciona en cualquier lado, ¿viste? Pasa. Vení, Rulo, dame una mano, vení. Fede. Sí. ¿Todo bien? ¿Llegaste bien? Muy bien. Sí, no me perdí. Con eso me conformo. Acordate de aflojar con Fede, no lo ofendas en mi casa. Ok, prometo portarme bien. A ustedes dos, los escuché, ¿eh? Secretos en reuniones, mala educación. ¿Hace cuánto que no escucho ese dicho? Vos sabés que mi vieja decía uno de esos dichos por segundo. Viste que los españoles tienen un dicho para cada cosa. Fede, arreglate el pantalón. Sí, y hablando de recuerdos del pasado, Fede, te traemos una gran noticia. Rulo, primero lo primero. Ok. Fede, mirá, quiero públicamente pedirte disculpas, ¿viste? Y a modo de arrepentimiento, te traigo un notición. Federico Haas. Encontramos a Lili. Alemán, ¿te quedaste helado? Sí, encontramos a Lili. ¿Pero quién es Lili? Ah, bueno. Así no se puede ser buena gente con vos. Era mi buena acción del día.
Si encima no te acordás justo de eso. Rulo. Mira, Fede, que yo no me acuerde de mis nenas, vaya y pase, porque son muchas, ¿viste? Y para no confundirme, las llamo a todas princesa. Pero que vos no te acuerdes de la novia de tu juventud. Es que mi novia de la juventud siempre fue el Cita. A ver, si hacemos memoria. Como dice Mirta, ya va a venir. Mañana campestre. Mañana campestre. Fua, loco, esa piba me da vuelta. Pero, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto debe tener? 20. Es la profe de historia, mucho más no debe tener. Rulo, si es profe de historia, debe tener por lo menos 24. Y está buenísima. Pero te lleva un montón de años. ¿Vos creés que te va a dar bola a vos? Mal no me va. Me llama cada rato para ayudarme con la materia. ¿A ustedes quién les gusta? Yo me voy a casar con Susi. No le dije nada todavía, pero cómo me encanta la petiza. Bueno, petiza es igual de alta que vos. Por eso estoy viendo de que no crezca, y ahí me le declaro. ¿Y a vos, Tincho? No, a mí me gustan los fierros, la música. No tengo tiempo para minas. A mí me gusta Lili, la chica con la que cantamos en el coro de la iglesia. ¡Ey! Pero es un secreto. Si se entera mi vieja me va a matar. ¿Por qué te va a matar? ¿Qué sé yo? No le gusta, prefiero que estudie. No tengo idea. Pero les digo la verdad, cuando la escucho cantar, se me sale el corazón. Pero es un secreto, que no se entere mi vieja porque me mata. Así que... Dale, Tranqui que acá no sale. ¿Entendés, alemán? Encontramos a tu Lili cantando en un pub y se nos ocurrió la genial idea de llevarte para que la veas. Mejor ejercicio que ese para la memoria no te puedo traer. Y mira, nos enteramos casi de casualidad que te conocía. Y dijo que le encantaría verte. Vamos, alemán, vamos. Que ahora en este momento está Lili ensayando en el pub. Vamos, anímate, anímate. Alemán. Eso. Vamos, que se viene. Lili. Qué jodida que son las mujeres, Cuando querés acordarte, no te acordás. Y cuando querés que desaparezcan, no te la podés sacar de encima. Rulo. Bueno, lo que quise decir que las mujeres son un gran misterio de la humanidad. Aunque tengo que decir que en el estudio de campo que tengo en la materia, últimamente he notado muchos cambios. Mis dos esposas, por ejemplo, eran mucho más expresivas. Estas pibas de ahora nada. Cuando se van le digo, déjame una notita, un mensajito, algo de cariño. Y nada. ¿Qué me encuentro? Con un emoji en el celular. No. Escuchame, nena, dame algo. Es mucho pedir eso. Bueno, volvamos al punto. Fede, te va a venir bien salir un poco, tomar un poco de aire. Vamos a ir todos juntos al bar donde canta Lili. ¿Me entendés? Pensamos que te va a hacer muy bien. Sí, bueno, sigamos el tratamiento del doctor Martínez, Bueno, Pará, vamos, che, vamos, bien. Fede, vamos. Dale, vamos. ¿Qué hace, Fede? Vamos. Pará, no se vayan. Pará, vamos, Fede. Vamos que vamos juntos. ¿Qué pensás, que te dejamos a vos solo? Pará, poquito, viejo. Dale. Hola chicos, vinieron, ¿cómo están? ¿Todo bien? Fede, hola Fede, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Federico, ¿te acordás de mí? Lili, de la iglesia, del coro, cantábamos juntos, ¿no te acordás? ¿A vos te gusta cantar? ¿Querés cantar? Sí. ¿Querés que cantemos? Sí. Bueno, vamos a cantar. Vení. ¿Vamos? Al principio parecía
¿La conoció? A mí me parece que sí. No. Señoras y señores, su atención. Hoy tengo un amigo a quien le voy a dedicar esta canción, Federico, que vino con sus amigos que se han vuelto a reunir después de 50 años. ¡Aplausos! Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely? I long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes are the sparrow, and I know He watches over me. His eyes on the sparrow, and I know He watches over me. Bebé, ¿no querés cantar conmigo? Pasa que mi mamá se va a enojar si nos ve juntos. No, tu mamá va a estar contenta. Además, mientras alabamos, nada nos puede tocar. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches over me. Feliz, cantando alegre, yo vivo por siempre aquí. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Y Dios cuidaré las aves, cuidará también de ti. A ver. ¿Hola? Hola, Germán. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Ah, mucho gusto. Mi nombre es Martín Martínez. Soy amigo de tu papá. ¿Todo bien con el viejo? ¿Pasó algo? No, todo bien, todo bien. Nada grave. Pero me gustaría hablar con vos un minuto, si puede ser.
Mira, Germán, no sé si tu papá te ha comentado, te puso al tanto de que él está siendo atendido por un neurólogo desde hace unos meses por causa de olvidos frecuentes, ¿viste? Sí, el viejo es muy despistado. Sí, pero la cosa se está agravando. Y el profesional nos dijo de que, bueno, de acuerdo a la evolución de su cuadro, él va a ir perdiendo cada vez más independencia, ¿me entendés? Yo lo voy a visitar todas las tardes, pero noto que hay cosas que se me están escapando de las manos. Como ser el otro día llegué a la casa y estaba en la calle en pijama. O se prepara un café y en vez de agregarle azúcar, le pone sal. Ah, bueno, está mucho peor de lo que yo pensaba entonces. Mire, Martín, le agradezco su preocupación, pero no serán distracciones. El viejo siempre fue muy volado. Mucho libro, mucha literatura, pero la verdad la memoria nunca fuese fuerte. Si no sabe ni dónde deja anotado mi teléfono. Aparte, con todo respeto, ya es un hombre grande. Son cosas que puede pasar. A veces se acuerda, a veces no. Ahora, lo que me llama la atención es esto que me cuenta estos episodios fuera de toda lógica, porque lo conecto con una charla que tuvimos el otro día. ¿Tuvieron una charla los dos? No me contó nada. Sí, el otro día lo llamé y me cortó diciéndome que no tenía hijos. Lo volví a llamar enseguida, haciéndome pasar por un encuestador, para chequear que esté todo bien. Y la verdad que estaba todo bien. Es más, al otro día lo volví a llamar y hablamos lo más normal. Igual que siempre, ¿eh? Es más, le digo, los mismos reclamos de siempre. Bueno, Germán, vamos a hacer así, si te parece. Ahora cuando cortemos yo te voy a pasar por WhatsApp el teléfono del profesional. Creo que nadie mejor que él te puede decir el estado de su cuadro y su evolución. Pero te adelanto una cosa. En todas las consultas que hemos tenido, el médico nos ha dicho que más temprano que tarde, él no va a poder estar solo. Yo lo voy a visitar, más que nada para generar una rutina, ¿me entendés? Y saber en qué anda. Pero te digo que lo noto cada vez más perdido en lo cotidiano. Gracias, Martín. Le agradezco que se preocupe por el viejo. Mire, yo tengo que terminar el semestre y ni bien termino voy para allá. Quédese tranquilo que yo voy a hablar con el médico. Eso sí, le pido por favor, cualquier novedad, cualquier cambio, cualquier cosa rara que vea, por favor que se comunique conmigo urgente. Lo mismo yo, Si noto alguna cosa rara cuando hablo con él, le aviso enseguida. ¿Le parece? Muy bien, querido, perfecto. Hacemos así. Ok. Gracias, Martín. Estamos en contacto. Hola, Fede. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Pasá. Bueno. Justo estaba preparando café. ¿Tomás café vos? ¿Te gusta? Lo que vos tomes. ¿Cómo andas? ¿Estabas ocupado? No. Hasta recién sí. Se acaba de ir una de mis princesas, ¿viste? Así que ahora me enganchás relajado. Pasá y acomodate que ya traigo el café. Bueno, aquí están los cafecitos. Por fin conseguiste que te dejen la nota. Aunque creo que esta te la llevaste a marzo, Che, Rulo. Sí, ya sé. Tenés problemas con la próstata. A esta altura de la vida es lo que menos me preocupa. No, quería hablar con vos porque estuve preparando un juego, ¿sabes? Toma este sobre. Después lo lees. Después lo lees porque, aparte quería comentarte algo. Vos sabés que yo no soy de andar metiéndome en la vida de las personas. Pero esta vuelta necesito ser sincero con vos. Hey, Fede, no es el momento para confesarme de que te gusto, ¿no? No sos mi tipo, en serio, Rulo. Mira, deja de andar escapándole al almanaque y busca una mujer de nuestra edad, viejo. Las chicas te usan y te tiran. Y vos lo que necesitas es una mujer que te acompañe en la vida. Que puedan charlar juntos, que no le importe si tenés más o menos panza. Que se rían de los mismos recuerdos.
Vos no sabés lo que daría por tenerla, Elcita. Nosotros jugábamos a adivinar música de nuestra juventud. Sí, pero con las chicas de ahora es muy difícil con la música que escuchan, ¿viste? Pero justamente por eso, Rulo, empiezan los achaques de salud y la cama ya no es lo más importante, sino valorar el tiempo y la vida con tranquilidad, disfrutar los momentos simples, ser vos, sin fingir, ¿me entendés? Gracias, Fede. Te agradezco el consejo, pero no es fácil saber que tenés que abandonar la carrera y entrar a boxe. Pero es que no se trata de boxe, Rulo. Se trata de conseguir un copiloto que te sepa cebar mates en el camino. Esa es la mejor parte del viaje. Porque ya no importa si vamos a llegar antes o después a destino. ¿Soy claro? Pero bueno, te dejo. Vos estabas ocupado y yo pasé, te estoy molestando. No, moleste, te acompaño. Rulo, haceme un favor. Lee la carta después, porque si no, estropeas el juego. Prometido, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por la visita. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para crecer en sabiduría. Hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo para derribar y tiempo para construir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Bueno, Rulito, creo que llegó tu tiempo. La verdad, el alemán es un fenómeno. ¿Por? A pesar de todas las cosas que le están pasando, él nos invitó a jugar un juego. Y puede ser que se ponga como un chico ahora. Sí, no sé si como un chico. Son las instrucciones que le dio el médico, ¿viste? Él nos cuenta historias de su vida que no se quiere olvidar y bueno, me parece que me van a ser más útiles a mí que a él. Y mira, no entiendo mucho, pero si a vos te hace bien, me alegro mucho, porque a mí no me gusta verte triste, porque vos sos una persona muy valiosa, de un muy buen corazón, que vivís pensando en ayudar a todo el mundo. Bueno, sí, está bien, pero somos un equipo, Ani. Vos también sos igual. Lástima. Lástima nada. Menos mal que pudimos formar una familia y lo tenemos todo. Sí, está bien, pero qué sé yo, hay que ver por qué Dios no nos dio hijos. ¿Tincho? Bueno. Vamos a cambiar de tema. Mira, te quiero mostrar algo. Acá tengo la historia que me dio Federico, que no se quiere olvidar. Pero aparte de eso, hay una tarjetita, un pensamiento, que a él lo ayudó muchísimo en ciertos momentos de su vida. Pero es muy interesante, mira lo que dice, mira. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Bueno, yo no te entiendo igual, pero si a vos te gusta y te hace bien... No sé si es que me gusta o no. Es que cada vez que leo estas palabras, en serio, me lleva a una firmeza muy profunda y una seguridad contundente que me lleva a creer, qué sé yo, a confiar, ¿viste?
O será que lo estoy leyendo de la forma en que me lo enseñó Federico. Lo que estoy pensando es que debo dejar de hacerme mala sangre con todo lo que me pasó en el laburo. ¿Y sabes qué? Que Dios quiere pelear mi futuro, nuestro futuro. ¿Me entendés? No mucho. Qué sé yo, viste, hay cosas. Ahora que lo leo, pero claro. Ahora caigo. El alemán es un genio. El alemán es un genio. Él nos dio una carta a cada uno para que lo ayudáramos a él. Pero resulta que nos está ayudando a nosotros. Mirá, los israelitas, según él me explicó, los israelitas tenían que pasar el Mar Rojo. Porque los perseguían los egipcios. Pero la libertad y todo lo tenían detrás del mar. Ani, eso quiere decir que yo tengo que pasar el mar. Yo debo proyectarme más allá, debo usar la experiencia, que todo el bagaje de años que tengo, en lo que yo sé, y armarme mi proyecto personal y trabajar de una manera independiente. Eso nos va a cambiar la vida, mi amor, eso nos va a cambiar la vida. ¡Qué grande, alemán! ¡Sos lo más grande que hay! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! Bueno, muchachos, les entrego mi nueva tarjeta, por si tienen a alguien a quien recomendarme. La verdad que estoy feliz. Estoy re feliz, mirá. Acá está. Y no sé si se van a abrir muchas puertas, pero esta nueva etapa me rejuveneció 20 años. Es más, he dejado de pensar como un esclavo. Es como volver a tener entusiasmo nuevamente. Y eso, la verdad, es algo que hace mucho tiempo que no me pasa. Sí, sí. ¿Qué pasa, Rulo? Te veo pensativo. Bueno, después de tantos años de andar correteando, encontré el amor. Tanto lío por otra piba, Rulo, vamos. Una nueva conquista de Rulito. No. Esta vez totalmente diferente. ¡Ah! No, che, en serio, pero si me van a gastar no les cuento nada. Pará, Cacho. Parece que la cosa va en serio. Dinos. Bueno, ahora que Martín se decidió a escuchar, les cuento. Resulta que hace un tiempo, después de escuchar y de tener una conversación muy importante para mí y de leer algo, me di cuenta que abandonar la carrera no es solamente ir a boxes, sino se puede conseguir algo más importante todavía, como un copiloto que te pueda cebar mate y te pueda acompañar en el camino. No importa si llegás tarde o temprano al destino. Lo importante es que tengas una compañera con la cual puedas compartir, charlar, reírte y casarte. ¡Ah, notición! Se casa Rulo. Por fin, señor Rulo. Acepta por esposa... ¿Cómo se llama la afortunada? Alicia. Señora Alicia, acepta por esposo a... Nunca supe tu nombre. Lo único importante es que voy a ser el señor esposo de Alicia. No saben cómo me río y me divierto con esta mujer. Increíble. Además, es la primera vez que puedo darme el gusto de salir despeinado a la calle. Ah, bueno. Yo ante semejante noticia lo que iba a contar es chiquito. No. Pará, Cacho. Largá. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Como le gusta decir a Rulo, la próstata en orden. La noticia es que empezamos a hablar con mi nuerita y parece que estamos haciendo las paces. Hablé esta semana con mi hijo y no te digo que me van a dejar los nietos a dormir una semana, pero por lo menos me dan la posibilidad de ser abuelo. Lo que pasa es que ya estoy cansado de discutir y de estar peleando con mi nuera. Parece ser que a ellos les cayó la ficha con esto y que estuvimos comentándole lo de Fede. Y bueno, yo aflojé y funcionó. Qué suerte, Cacho. No, suerte no. Es meterme
el ego en el bolsillo e ir a lo importante. No, decía qué suerte porque vos tenés un hijo con quien hablar. Para mí el legado va a ser lo que pueda dejar escrito o a alguien a quien aconsejar. Patincho, tu legado es ser un buen amigo, en acompañar, ¿sí? Y ayudar. A pesar de que lo tuyo no es la gente, estás siempre dispuesto. ¿Sabés lo escaso que está eso de estos tiempos? Bueno, ahora que necesita ayuda con las recomendaciones soy yo. A ver si me mandan clientes, querido. ¿Vas a lo de Fede hoy? Sí. Ahora voy. Voy a salir ahora, un ratito. No te digo que sos un genio. Bien. Sonemos a la ambulancia. Señor, ¿se siente bien? ¿Se golpeó? Se golpeó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ay! ¡Federico! ¡Fede! ¿Lo conoce? Sí, soy su amigo. ¿Qué pasó, Fede? Papá. Papito. Ya está, Fede, ya está. Vamos a casa. Vamos a casa, ¿sí? Muchachos, esta es una decisión que no se excede. No lo podemos internar sin el consentimiento del hijo. Así de sencillo. Qué sé yo, lo de ayer fue grave. Vos no podés quedarte a dormir como anoche. Está claro que esto se nos está yendo de las manos. ¿Vos qué opinás, Rulo? Perdón, me colgué. Lo que pasa que estaba pensando cómo sorprender a Alicia. ¿Vieron para el pedido de matrimonio? Vieron que ahora se usa ser muy original. ¡Rulo! Perdón. Estoy de acuerdo. No puede seguir viendo solo. Cuando venía para acá se me ocurrió una idea que no sé si va a funcionar. Mi vieja está internada en un hogar hace unos años. Y ahí es una casa donde los viejitos comparten todo. Dale, Cacho, contá el plan y dejá la novela. Déjalo hablar, ¿querés? Dale. La idea es poder llevarlo a Fede al hogar con el pretexto de ir a ver a mi vieja y de paso observar qué cara pone, qué le parece el lugar. Y de esa manera vos podés comunicarte con Germán y ponerlo al tanto de lo que está pasando, porque me parece que el pibe no conoce la urgencia, no se da cuenta. Lo del hijo es un tema. Como no ve el deterioro, piensa que le estoy exagerando. Y andás a ver si no piensa que me manda el viejo, ¿viste? Muy buena idea la tuya, Cacho, ¿eh? En serio. Podemos probar. Dale. Hola, Germán. Qué sorpresa, che. Soy Martín Martínez. ¿Qué tal? Llegaste justo. ¿Pasa algo con el viejo? No. Pasa. Pasa que lo vas a encontrar allí. Ellos Hola. son Cacho y Rulo, amigos. Viejo, llegué. Mi nene. Sí, viejo. Vino mi nene. Hijo, tenemos que hablar. Me quedé medio mal con la última charla que tuvimos. Vino mi nene. Mi nene, volvió mi nene. Bueno, Federico, le voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio, le voy a pedir que en esta hojita me dibuje un reloj de pared. No pusieron reloj de pared. Le doy acá el lápiz,
se equivoca, acá de este lado tiene la goma, lo corrige. Míreme, tranquilo, despacio y preste atención. ¿Sí? Preste atención. Reloj de pared. Y que marque las 11:10. Vamos, bien. Listo. Está muy bien, papá. Muy linda la carita sonriendo. Está bien que estés contento, pero haz el reloj que te pidió el médico. Bien. ¿Sabes qué necesito ahora? Que cuente de 20 para abajo. De uno en uno, ¿eh? No se la complico. 20, 10, 10, 11, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego! A ver, Federico, vamos a ver. ¿En qué año estamos? En 2023. Ah, bien. ¿Y qué día? El más feliz de mi vida. Eso, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Germán, por venir. Gracias. Sé que es todo un esfuerzo. Gracias también a Martín, que lo está ayudando, que lo acompañó hasta ahora, se bancó todo. Bien. En realidad, tuvimos que luchar un poquito con la resistencia de él, no para el tratamiento, sino porque necesitamos que vos lo acompañes, pero él se resistía a no molestarte, sabe que estás muy ocupado. Pero bueno, ya sabes lo que es todo, ves cómo está todo, ya trabajamos mucho y hay que empezar a planear el futuro, a planear todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, porque esto va a evolucionar y hay que hacerlo, y es lo más importante. ¿Mm? ¿De acuerdo? Usted sabe, yo no quiero ser carga para nadie. Acá el amigo Martín hizo demasiado, se portó como un padre para mí, usted mismo. Soportó mis broncas, y yo entiendo que Germán tiene que seguir con su vida. Y yo voy a estar viendo donde ustedes decidan. Yo pienso lo mismo. Y por eso es importante que esté él acá ahora, porque tenemos que, esto evoluciona y tenemos que enfrentarlo. Yo le voy a explicar ahora a él, no los voy a aburrir a ustedes con lo mismo, que ya escucharon un montón de veces, así que si ustedes quieren, se van al café que se van siempre, se toman un cafecito, tranquilo, si quieren algo más también, y bueno, y se van allá un ratito, él los alcanza después. Bueno. ¿Quién paga? Él, por supuesto. Bien, por supuesto. No, genial. Muy bien, Gracias, doctor. Nos vemos. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Vayan que si no, enseguida los alcanzo. Hasta luego. Yo vine porque quiero hacerme cargo de la situación. Necesito que me explique bien, no sé, qué tengo que saber, si tengo que adaptar algo en casa, en la habitación, no sé si hay algún medicamento, algo que pueda retrasar la evolución de la enfermedad. Entiendo, Germán, que vos no habiendo estado acá por unos cuantos meses en el país, que te encuentres con esto y sea un balde de agua fría. Vos sos un tipo joven que tiene muchos proyectos, que le fue bien, pero esta es una enfermedad larga y hay que acompañarlo. Y es larga en serio. Tu papá está clínicamente bien, me llegaron los análisis, el colesterol está mejor que yo, el patograma está mejor que el mío, pero a veces se conecta, a veces se desconecta. Esto es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva. Y no tiene nada que ver consejos y cosas que te cuenten de otros pacientes. Cada paciente es diferente y se comporta diferente y por momentos tiene una evolución inesperada y hay que enfrentarlo. Poco a poco se va a ir deteriorando cada vez más y vos te vas a dar cuenta. Así que, y sobre todo en las funciones básicas. Así que yo te daría un consejo, aprovecha los momentos de lucidez de tu viejo. Para hablar con él, para conversar con él, para pensar juntos, para mirar algo juntos, para guardar consejos, miradas, abrazos. Y aparte, en esos momentos de lucidez, para que participe él
en una decisión importante que es la de buscar un hogar para él. No, no, no. No, yo no estoy de acuerdo con una internación. Me opongo a internarlo mientras yo esté acá para hacerme cargo. Bueno, está bien. Está bien, es una decisión personal. Yo no me puedo entrometer en esto. Pero una recomendación profesional, mira que esto es un cuadro que tiene síntomas que a la larga te van a producir un desgaste psicofísico importante. Y te conviene delegar. Delegar, y en estos lugares saben cómo hacerlo y saben cómo contenerlo. Bueno, Doc, yo ahora tengo que viajar porque tengo que cerrar unas cuestiones, pero voy a volver para hacerme cargo. Bien. Yo le agradezco la sinceridad con que usted se expresó y me explicó todo esto, pero le repito, yo no estoy de acuerdo con la internación, pero le prometo que lo voy a pensar. Pensalo. Bien. Mientras tanto, yo le voy a pedir nuevos análisis, nuevos estudios, lo vamos a seguir estudiando y vamos a vigilar la evolución. Así que mi secretaria te va a dar las órdenes y vos las llevas para autorizar. ¿De acuerdo? Bueno, Perfecto. muchas gracias, Germán, por haber venido. Gracias, doctor. Nos vemos. Voy a apagarlo. Espérame un segundito. Ah, justo, Germán. Escúchame, después nos decís todo lo que te dijo el doctor Ferrante, ¿sí? Me acaba de dejar un mensaje, Cacho, que está yendo al geriátrico a visitar a la mamá. ¿Te parece que vayamos ahora? Porque fue idea de él. Y él va a ir a ver si está todo bien para tu papá. Si no les complica, a mí me gustaría ir a ver el lugar. Ahora o en otro momento, como les parezca mejor. ¿Te parece bien, papá? Sí, hijo, sí. Me parece bien. Así lo veo mientras pueda opinar y no lo cargo a ustedes con esa decisión. Bien, organicémonos. Yo voy a llamar a Rulo para que nos venga a buscar y vamos. Así que, bueno, un momentito. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andás con los dolores? Muy bien, muy bien. Van calmando. Como de costumbre. Claro. Hay que aguantarlo. ¿Estás tomando los analgésicos como te dijo el médico? No te preocupes que los tomo todos Bien, como bien. corresponde. Espera que no me quiero olvidar. Tu nieto te manda saludos, ya va a venir a verte, está ocupado, está trabajando. Sí, pero ¿Sí? tienen que hacerlo. Dale, dale. Bueno, ya. ¿Me perdonas un segundo que vinieron los muchachos? Que hagas problema. Ya vuelvo. Que lleguemos ahí. Ah, acá es el gel. ¿Eh? Sí, acá. Hola. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? les va? ¿Cómo estás? Venimos por recomendación de Osvaldo, Ah, el hijo de bueno. doña Esther, que dijo que nos iba a esperar acá. Ah, bueno, perfecto. Adelante, pasen. ¿Pasamos? Sí. Pasen. Adelante. Yo le aviso a la doctora, ¿sí? Sí, cómo no, gracias. ¿Qué tal, muchachos? Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿qué hace, Yo me Cachito? adelanté porque vine a hablar con la doctora por el tema de Federico, ¿sí? Y ahora tengo que volver con mi vieja, ¿sí? ¿Venís conmigo, Fede? Dale, vení. Ya que está Cacho, ¿podemos ir a ver a tu mamá también? Sí, pasen. Martín. Sí. Yo me quedo a esperar a la doctora y después aprovecho y voy a la obra social que me autoricen unas órdenes que me mandó el médico. Ok. ¿Me haces un favor? ¿No lo llevan al viejo después a casa? Sí, por supuesto. Sí, que no. Vale, gracias. Ok. Sí. Está. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, a mi papá le diagnosticaron Alzheimer y yo no estoy viviendo acá, yo estoy viviendo en el exterior y no puedo estar con él todo el tiempo como necesita. Y bueno, me recomendaron mucho este lugar, Osvaldo, el hijo de Esther, me lo recomendó. Y nada, quería ver un poco las instalaciones y que me cuentes un poquito cómo es que trabajan y no sé qué me recomendás vos. Sí, cómo no. ¿Pasamos a la oficina y charlamos más tranquilos? Dale, gracias. Permiso.
Fede, vos hace un tiempo me diste una hermosa carta y dentro de esa carta había una tarjetita. Y yo creo que este es el momento de que te la lea. Escucha, dice así: Cacho, recordame esto. Yo pongo mi confianza en Dios. Espero en el Señor, mi Salvador, seguro de que me escuchará. Si he caído, me levantaré. Si estoy en tinieblas, el Señor es mi luz. Se complace en el amor. Él volverá a mostrarnos su ternura. Olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. Ese es el Dios en el que creo. Yo pongo mi confianza en Dios porque Dios pone en el olvido todo aquello por lo que me podría haber condenado. Sin embargo, Él se olvida de todo. Como yo, que me olvido y eso me hace valorar más a Dios, porque cuando yo soy capaz de pedir perdón, Él se olvida para siempre de todo lo que hice mal. Y esa es una maravillosa oportunidad para comenzar de nuevo. Porque si me aferro al pasado, me angustio. Y si miro al futuro, muchas veces me encuentro perdido, solo, cansado, más viejo. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Salvo que alguno sepa a dónde va. Entonces Dios nos regala un nuevo día para comenzar algo diferente. Aunque a veces me olvido de lo que hice hace un ratito, unos minutos, Dios sabe regalarme presente hoy. Como cuando llama a tu hijo por teléfono, en cualquier momento. Es ahí, cuando llama, que no lo esperabas. No es tiempo para reproche, es tiempo de alegría, de gozo. Bueno, así nos espera Dios cada día, con los brazos listos para abrazarnos y darnos una bienvenida a casa. ¿Y saben qué? Hoy es el día más feliz de mi vida, porque recordé que Dios pone en el olvido todo. Todo. Y sé que nada, absolutamente nada podrá separarme del amor de Dios que me mostró a través de Jesús, de su Hijo amado. Bien, Fede, bien. Qué grande. Vení, vamos a tomar un poquito de aire, ¿sí? ¿Te parece? Vamos. Vamos a salir despacito. Vieja, nos vemos mañana, me voy con los muchachos, ¿sí? Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Fede. No, ¿por qué? Gracias a vos. Que me seguiste el juego y me ayudaste con la memoria. No sabés lo bien que me hizo lo que estuviste diciendo, lo que compartiste. Era como que Dios en persona me estaba hablando. Y te digo más, por un minuto me olvidé que estábamos en un geriátrico. Y recordé cuando la abuela me llevaba a los exploradores a tomar la merienda que nos daban a los pibes del barrio. ¿Cómo puedo seguir escuchando a Dios? ¿Hay algo escrito? Mirá, justo, acá está todo. ¿Vos te acordás de tu superpoder? Sí, el inmortal, sí. Bueno, acá está el secreto para que cualquiera pueda cumplir el sueño de la inmortalidad. Es más, Dios dio a su Hijo Jesús para que vos vivas para siempre. Viejo, al final el alemán está mejor que todos nosotros juntos. Al final, como decía yo, siempre gana el que más llama la atención. Este que se manda un discurso de aquello, el otro que se hace sensible. Un día de esto me da un bobazo a mí y chao rulo.
Eso sí, por lo menos acuérdense de llevarme una flor, aunque sea. Pero escúchame, vos no sos el hombre de goma, ¿eh? Tranquilo que tu corazón va a aguantar. Pero viejo. eso era cuando teníamos 10 años, éramos flexibles, pavote. Pero ahora no, ¿viste? Rulo, ahora estás enamorado en serio, sé feliz. Y Señor, te pido que entres en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora ya soy inmortal. Rulo, ¿qué te pasa? Aire. Necesito aire. Correcto. Rin, raje, el último cola, perro. Por lo que hemos charlado, Alicia Romilda Benincasa, prometes cuidar, amar y proteger en la salud y la enfermedad a Terencio Mangiapane. ¡Benincasa de Mangiapane! Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, si yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está.
si yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, si yo sé